Hola, bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis internacional. Ecuador atraviesa una situación crítica en materia de seguridad, exacerbada meses atrás en provincias como Guayas y Esmeralda, donde las narcobandas ejecutaron ataques sincronizados con explosivos contra comisarías, gasolineras y terminales de buses. Diversos expertos consideran que el incremento de la violencia en el país es muestra de lo que muchos consideran acciones poco contundentes por parte del gobierno contra dichas bandas que se disputan el poder en determinados territorios y junto a ello el mercado de drogas y todo tipo de negocios ligados a este flagelo. Incluso la violencia ha ido escalando a niveles insospechados dentro de las propias cárceles, con decenas de muertes en los últimos meses, desde cuyas rejas se teje la telaraña del fenómeno del narcotráfico. El país está viviendo una presión fuertísima con las llamadas vacunas, forma con la cual en Ecuador se le denominan a las extorsiones, algo que ha llegado a ciudades que no tenían incluso tan altos niveles de violencia como la propia Quito, la capital. Amplios sectores sociales temen que las bandas lleguen a convertirse en un poder paralelo, pues sus ataques son cada vez más frecuentes en el escenario público. Incluso, pese al estado de excepción que ha declarado el gobierno en varias ocasiones, siguen provocándolo. Está con nosotros nuestra colega Adriana Robreño, quien abordará este tema con su invitada, la socióloga Carol Murillo, profesora de la Universidad Estatal de Ecuador. Bienvenida. Hola, un saludo desde Ecuador al equipo y a la audiencia de Mundo 2020. Regreso nuevamente al programa, ahora en una colaboración de Prensa Latina y Cuba Visión Internacional. Hoy vamos a hablar, como anunciaban, sobre la situación política que vive esta nación suramericana y para eso recibo a la socióloga Carol Murillo, profesora de la Universidad Central del Ecuador. Profesora, en los últimos meses la prensa internacional principalmente se enfoca para hablar de Ecuador en lo que es el tema de la violencia, la inseguridad, las masacres carcelarias, más de 400 reos han muerto en poco más de 2 años. ¿Cómo se ha llegado a este punto? ¿Cómo Ecuador ha pasado a ser uno de los países más violentos de América Latina? Muchas gracias por la invitación. Es un honor que el pueblo cubano nos vea. Efectivamente, Ecuador desde el año 2017, con el ascenso al poder de Lenín Moreno, hasta la fecha que hubo otra elección y elegimos a el señor Guillermo Lasso, ha pasado un proceso de, vamos a decirlo así, de involución histórica, porque se cambió el modelo de desarrollo del país, se cambió el proyecto nacional por nuestras relaciones internacionales con países y con organismos económicos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, que condicionan muchas de las cosas que hacen los gobiernos a los préstamos internacionales. Esa es una parte, pero esa es una parte importante porque eso mismo hace, como espejo, que la situación económica de la gente baje a un nivel tan triste, diría yo, tan malo, que comienzan a crecer cinturones de miseria, de pobreza, de pocas oportunidades. Estos dos gobiernos, sobre todo el de ahora, el actual, el de Guillermo Lasso, ha anulado prácticamente todas las políticas públicas en el ámbito de, si no las ha eliminado, las ha reducido el presupuesto. Esa es una exigencia de los organismos internacionales para darnos préstamos. ¿Qué significa eso? Que menos niños van a las escuelas, que menos jóvenes acceden a los colegios y a las universidades. Y si a eso le añadimos la pandemia, hemos creado un ambiente social, un clima social negativo. Entonces, durante los 2 años de pandemia fue cuando más nos dimos cuenta cómo estos tipos de gobiernos, que se les conoce como gobiernos neoliberales, reducen el Estado, inflan nuestras relaciones económicas internacionales con estos organismos y las políticas públicas van disminuyendo. Desde ese momento nos dimos cuenta
cómo el país se iba, es decir, iba aceptando las medidas y el proyecto económico de unas élites que ya no habían gobernado desde hace más de 10 años y que volvieron al antiguo modelo. El antiguo modelo neoliberal, que tiene algunas diferencias con el actual, lo que provoca es pérdida de empleo, crecimiento de la pobreza, menos educación, menos salud pública, etc. Y más inseguridad. A eso voy. Cuando tú tienes un ambiente tan pobre en todos los sentidos, cuando la gente después de la pandemia ya no tiene trabajo, cuando las personas han tenido que 2 familias vivir en un solo lugar, cuando los niños después del encierro hay problemas psicológicos de todo tipo. Y en este momento hablo de una familia de clase media. Si tú vas a los grandes sectores populares, pues esa gente tiene mayores necesidades. Además, vivimos cerca de un país que produce drogas, que es un gran productor de drogas como es Colombia. Entonces, esa cercanía ha producido durante los últimos años, y además la política antidrogas estadounidense, que no tiene ningún éxito en ninguna parte, ha producido un intercambio negativo en el sentido de que estos cárteles buscan ampliar su mercado, porque antes el Ecuador era un país de tránsito. No era un país donde se quedaba la droga ni para consumirla ni para venderla, no, simplemente pasaba por aquí, por nuestras costas, pero Ahora es un país productor también. ahora es un país, yo no sé si sea productor estrictamente, pero es un país en el cual es necesario abrir un mercado de drogas. Y además, la dolarización permite muchas transacciones económicas que se prestan, por ejemplo, para lavado de dinero. ¿Y qué es lo que le conviene a la droga o a los carteles de la droga? Es que el dinero producto de la venta de la droga se legalice. Lo triste de esta historia es que aquí no hay grandes capos de la droga. En el Ecuador no existe eso. Son una especie de empleados de los grandes capos de Colombia, de México, pero que en cambio tienen un gran ejército de microtráfico. Y ese es el que ha invadido el Ecuador. Hay un proceso que es captar a jóvenes y a niños para que vendan droga. ¿Dónde se van? A los sectores populares, a las ciudades, a los lugares donde hay menos posibilidades económicas para que los chicos salgan adelante, que puedan estudiar, que tengan unas condiciones mínimas. A esas personas que tienen bajos recursos económicos, poca educación, etc., eso se vuelve una especie de camino, de opción, que es lo más triste. Entonces, cuando tú miras los problemas de las cárceles en el Ecuador, tú ves jóvenes, ves niños, cuando ves el problema del sicariato, ves niños de 13, 14 años, y precisamente los contratan y los entrenan porque supuestamente no son sujetos de la aplicación de la ley de un adulto. Y eso ha ido en crecimiento. Y todo eso el actual gobierno quiere resolverlo, bueno, de alguna manera con una medida, por ejemplo, como la propuesta de enmienda constitucional para que las Fuerzas Armadas actúen en el orden interno junto con la Policía Nacional sin necesidad de declarar estados de excepción. Estados de excepción que evidentemente no han dado resultados, ya van 5, 7, no sé por cuántos van, y hasta ahora la violencia lo que hace es seguir subiendo. Así es. ¿Podría entonces, hasta qué punto podría ser efectiva esa propuesta gubernamental de que las Fuerzas Armadas actúen junto con la policía? Dicen que eso en un momento funcionó aquí en Ecuador, que hasta 2018 eso estuvo en vigor y que la propia derecha que ahora lo propone fue la que abogó por retirar esa medida. ¿Es así? Eso se propuso en otro momento del país y no para parar el tipo de violencia e inseguridad que vivimos ahora. Porque las Fuerzas Armadas, el Ecuador no vive en un estado de guerra. No tenemos guerra con ningún país vecino. Y se le quería dar una tarea a las Fuerzas Armadas. Y las propias Fuerzas Armadas consideraron que esa tarea no era compatible con
la formación que tienen. Ahora, cuando yo hice el preámbulo en la otra pregunta, lo que trataba de decir es que ellos no se preocupan de la descomposición social que provocan sus políticas en el gobierno y que crean condiciones para que el microtráfico y el consumo, que es más triste todavía, que claro que es parte de un mismo ciclo, tengan viabilidad en el país. Entonces se inventan dos cosas. Primero, que las Fuerzas Armadas actúen. En los estados de excepción han actuado, pero en el país la violencia no ha terminado, el microtráfico no ha terminado, el sicariato no ha terminado, las condiciones de pobreza de las personas que se involucran en esto no ha terminado, por el contrario, sigue creciendo. La primera medida de la fuerza. La segunda es que se debate en ciertos espacios mediáticos y políticos, es que las personas tengan la libertad de portar armas. Este país que vive ya por primera vez en su historia 3 años de una violencia inusitada, que nadie sabe de dónde salió, que no solamente tiene como explicación la pobreza, la marginación, las pocas oportunidades de trabajo, de estudio, eso es una cosa que todavía pocos espacios académicos, pocos espacios mediáticos y políticos se han preocupado de explicarlo. Pero sí hay un atisbo de explicación que cada vez que una sociedad como las latinoamericanas llega a un estado de descomposición social como el que estamos viviendo, siempre en la contraparte están gobiernos que detestan al Estado, que no les interesa lo social como política de Estado, y al mismo tiempo que sus únicas finalidades es volver a controlar el Estado para privilegiar sus negocios privados. Llámese banca, llámese exportación, llámese... Entonces, ellos creen que militarizando un país o dándoles armas a la gente, la violencia y la inseguridad va a reducirse. Entonces, lo que estamos viviendo no solamente es el auge de la violencia, sino la destrucción de la institucionalidad. Vamos a hacer una pausa en el diálogo, en un instante estamos de vuelta y vamos a profundizar en lo que es la consulta popular, que es otra de las propuestas con las que el actual gobierno pretende resolver todas estas crisis que usted mencionaba. Volvemos a La Habana. Continuamos acá en Mundo 2020. En junio de 2022, Ecuador vivió un estallido social que paralizó la mayor parte de la nación andina. Las manifestaciones fueron convocadas por el movimiento indígena para exigir respuestas a una agenda de 10 puntos planteados al gobierno un año antes y que aparentemente se quedaron dormidos en la mesa presidencial. Entre las exigencias estaban la rebaja de los precios de los combustibles, el cese de las privatizaciones y de la minería ilegal, la seguridad ciudadana y también la autonomía de los territorios indígenas, los derechos laborales y la moratoria bancaria. Durante la ejecución del paro nacional, fuerzas de la policía y el ejército allanaron la sede de la Casa de la Cultura en Quito, detuvieron allí al líder indígena Leónidas Issa, mientras en las calles se produjeron enfrentamientos entre los uniformados y los civiles, con un saldo de decenas de heridos, detenidos y 6 muertos. Tras casi 20 días de manifestaciones y paralización laboral, y con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como garante y mediador, se logró la firma de un acta que dio paso a un periodo de 90 días de diálogos, periodo durante el cual el gobierno del presidente Guillermo Lasso y el movimiento indígena firmaron diversos acuerdos, aunque sin consenso en puntos clave causantes de las protestas. Ahora, casi 3 meses después de concluir el proceso de negociaciones, las organizaciones indígenas y sociales de Ecuador aseguran que la administración los engañó, pues prácticamente nada de lo previsto salió del papel. Mientras tanto, crece la preocupación
ante el desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional de los últimos 700 millones de dólares del préstamo acordado en 2020, por el cual el país recibiría 6.500 millones en un plazo de 27 meses, destinados, entre otras cosas, para ampliar los programas de asistencia social, programas precisamente incluidos en las demandas populares que siguen sin concretarse. Volvemos nuevamente con nuestra colega Adriana Robreño y su invitada, la socióloga ecuatoriana Carol Murillo. Estamos de regreso en Quito para hablar sobre la situación política, económica y social que vive Ecuador con la profesora Carol Murillo. Al inicio del programa, en la primera parte, usted decía que el país vive una crisis institucional, hablábamos de toda esa alza de la violencia y de la inseguridad que hay en esta nación, pero el presidente ha hecho mucho énfasis en el tema de la consulta popular. Una consulta popular que tiene diversos temas, van desde la propia inseguridad, está hablando, por ejemplo, de la extradición, de la posibilidad de extraditar delincuentes. Hay también temas incluso medioambientales, temas que tienen que ver con la participación política. En fin, es diversa. Es una consulta popular que va a ser el 5 de febrero de 2023, pero en las redes sociales se habla mucho de votar 8 veces no. ¿Por qué hay tantas personas que están en contra de esta consulta popular que propone el gobierno de Guillermo Lasso? A ver, la consulta es un medio democrático en el Ecuador, pero los gobiernos la saben utilizar para intereses concretos. Y cuando en una consulta popular tienes, primero, eso que hablábamos antes, la participación de las Fuerzas Armadas para controlar los delitos y la violencia, cuando hablas de ecología, cuando hablas de reducir los asambleístas en la Asamblea Nacional, valga la redundancia, cuando hablas de la extradición, que no necesitas una consulta popular para que haya convenios de extradición entre países, tú estás hablando de unas intenciones del gobierno que no están en las preguntas, sino que están en los anexos a las preguntas. Cuando se desmenuza cada pregunta, y eso nadie lee porque a nadie le interesa, ni al propio gobierno. Pero eso sale en la boleta cuando los ciudadanos van a votar. Por supuesto, pero está en una letra pequeñita y son 20 páginas, que nadie va a leer ni antes ni después. ¿Por qué digo esto? Porque, primero, ya tenemos la experiencia de una consulta popular en febrero del 2018, que se aprobaron 7 preguntas porque si algo le temen estos gobiernos neoliberales en el Ecuador es a la Constitución que se aprobó en el año 2008 en el Ecuador. Esa Constitución creó un organismo que se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No ha habido durante los últimos 12, 14 años fantasma más tenebroso para la derecha de este país, para las élites que habían gobernado, que esa institución. Ahora mismo está en medio de un litigio. La tienen quieren volver a tener la potestad de que el presidente de la República, negociando previamente con la Asamblea, mande una terna, se someta a la votación de la Asamblea previamente pactada, porque hay que decirlo con su nombre, no es que libremente cada asambleísta ve ese candidato tiene cualidades, no, eso se pacta. Se quiere volver a ese antiguo modelo. Es decir, el gran fantasma para todas las élites de este país, quienes gobiernan desde hace 8 años, desde hace casi 6 años, desde el gobierno de Lenín Moreno, quienes gobiernan no saben cómo desaparecer no solo el Consejo de Participación Ciudadana, sino que quisieran dinamitar la Constitución. Volver a la Constitución del año 1998 y desaparecer a la Constitución de 2008. Entonces, cada vez que mires, y cualquier ciudadano del mundo, de Latinoamérica, mire el Ecuador y mire las consultas que se hacen, las preguntas están dedicadas a ir carcomiendo la Constitución de 2008. Igual hay preguntas que están redactadas como para enganchar. Por supuesto.
los votantes. Mira, solo faltó solo faltó la pregunta más enganchadora de todos, que es terrible, que sería terrible, que es que se apruebe la pena de muerte en el país. Y estoy segura que una mayoría desinformada, con una publicidad engañosa del gobierno, que además ya la está haciendo, sin que sea época de campaña, podría votar por una cosa como esa. Pero en el fondo es agudizar la crisis institucional. Profesora, las encuestadoras, en sus últimos estudios han dicho que el presidente tiene alrededor de un 70 o un 80% de rechazo. ¿Cree usted que ese rechazo se vea reflejado en estas elecciones, en el referendo y también en las elecciones seccionales, donde van a estar muchos de sus aliados y muchas personas también, muchos candidatos que llevan un modelo y una propuesta similar a la que tiene? ¿Puede verse reflejado este rechazo al gobierno nacional en esas elecciones de febrero? Es verdad que el gobierno tiene el 70% de rechazo. Pero fíjate, ha habido dos movilizaciones gigantescas en el país. Movilizaciones sobre todo organizadas por el movimientos sociales y el movimiento indígena, la CONAIE. Movilizaciones que desgraciadamente terminaron en fracaso. ¿Por qué? Porque esas movilizaciones precisamente desnudaban y denunciaban los acuerdos que, por ejemplo, el gobierno anterior y este gobierno tiene con el Fondo Monetario Internacional. Subir el precio de la gasolina, desaparecer los subsidios, todo lo que exige el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando tú ves que hay una gran movilización social, que el país apoya esa movilización social, porque no todos salen a la calle, pero hay otras formas de apoyar eso. Pero el presidente sigue campante, los dirigentes de esas manifestaciones se sientan a conversar, a dialogar. Los meses han pasado y no hay acuerdos. ¿Qué significa eso? Hay una desmovilización política, porque lo que hay no solamente puede haber movilización social, pero si eso no tiene dirección política, eso no va a ninguna parte. Y si la dirección política es sentarse a conversar con un gobierno que no cumple nunca, ni el anterior ni este, con estas movilizaciones, es que algo está pasando en esta sociedad. Entonces, la movilización social no se compadece con la dirección política. Y segunda cosa, la pandemia también hizo que la gente se llenara de mucho miedo. Miedo a la enfermedad, miedo a salir a la calle, miedo a la represión, porque las dos manifestaciones han sido contenidas de una manera violenta, ha habido muertos. Y después persecución política, muchos de los muertos, apresamientos, persecución política, exilios. Entonces, tú vives en un país que es inevitable, no puedes esconder la desinstitucionalización programada, la persecución política direccionada, la justicia, los aparatos de justicia del país tomados por el Ejecutivo. Allí se decide quién va preso, a quién se persigue, a quién se lo mete y se lo saca de la cárcel, etc. Es decir, este es un país donde no funciona casi nada. Parece mentira, pero nosotros vivimos una caricatura de democracia. Un país soberano no permitiría que el embajador norteamericano venga a decirnos que en este país hay narcogenerales, pero no sabemos quiénes son los narcogenerales. Les quitan las visas a esos narcogenerales y nadie sabe quiénes son. Hoy cuestionan el sistema judicial que existe en Ecuador. Otra vez ha intervenido. Y la justicia, los que presiden las cortes, dan ruedas de prensa para apoyar las declaraciones, darle explicaciones al embajador norteamericano en Ecuador. Entonces uno dice, hemos regresado a la época colonial, donde rendimos cuentas. En cualquier país del mundo, un embajador de un país extranjero no puede opinar sobre las cosas internas que pasan en el país. Puede tener conversaciones privadas, una alerta, etc. Pero acá se interviene por los medios les dan una gran vitrina, nuestras autoridades rinden cuentas a esas intervenciones poco diplomáticas, por decirlo así. Y cuando yo decía hace un rato que hay una descomposición social,
también hay una descomposición institucional de las dos ramas más importantes del control de un país, como son la policía y las Fuerzas Armadas, que no se lo está analizando con seriedad. Profesor, y sin ser pesimistas, ya para finalizar, siendo más bien realista, ¿cree usted entonces que Ecuador termina el 2022 peor de lo que comenzó? Por supuesto que sí. Es triste decirlo, me da pena porque es mi país, pero cuando uno sale a la calle, ve pobreza, ve miseria, ve desesperanza, ve muchos niños que ya casi no se veían. Es un país que económicamente sigue atándose a los préstamos internacionales, pero no para mejorar la economía de la gran parte de la población. Y la única esperanza que tenemos es que en las próximas, porque eso es lo que funciona en democracia, es que en las próximas elecciones, primero se logre parar las intenciones ocultas que tiene la consulta popular y que más bien se transforme en una especie de referéndum que exprese su rechazo a las políticas del gobierno de Guillermo Lasso. Y en segunda instancia, que las autoridades seccionales que van a ser elegidas, pues sean personas, sean políticos y políticas de sectores que hacen oposición a este gobierno para por lo menos compensar, equilibrar un poco el nivel de fuerzas que van a administrar el país en municipios, en prefecturas, y prefecturas y municipios que tienen una relación directa con el gobierno central. Entonces, yo esperaría que esas elecciones un poco equilibren el caos que vive nuestro país. Bueno, con la esperanza de que el 2023 sea un año mucho mejor para Ecuador, concluimos este diálogo. Por supuesto, tenemos que tener de todas maneras esperanza, y la esperanza la ponemos la gente que estamos abajo, no en el poder. Así mismo es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Mundo 2020, una colaboración de Prensa Latina y Cubavisión Internacional. Regresamos a nuestros estudios en La Habana. Muchas gracias, Adriana, y también a la socióloga Carol Murillo por su participación en esta emisión de Mundo 2020. Será hasta un próximo encuentro, los esperamos acá.